el nahual de la cuna, la cabra de Catemaco. Hombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hola, gato macabro. Te escribo con un nudo en el estómago. Sé que en tu canal se han narrado cosas aterradoras, pero lo que te voy a contar no es una leyenda urbana ni algo que leí en un foro de internet. Es una historia que mi madre carga como una cicatriz en su memoria. Sucedió en Catemaco, Veracruz, un lugar que, como muchos saben, es la cuna de la brujería y lo místico en México. Pero para nosotros, no era un destino turístico, era nuestro hogar, con todo el respeto y el miedo que eso conlleva. Esto pasó cuando yo era apenas una recién nacida, tenía escasos meses de vida. En aquel entonces, mis padres y mis abuelos compartían una casa antigua. En el fondo de la propiedad, había una habitación que no se usaba para dormir. La llamábamos la bodega. Era un cuarto oscuro, sin ventanas, donde se amontonaban cajas con herramientas del abuelo, muebles viejos, periódicos amarillentos y, lo más importante en ese momento, toda la ropa y accesorios que yo ya no usaba o que me habían regalado y me quedaban grandes. Era una noche de esas pesadas, típicas de Veracruz, donde el calor no te deja respirar y el aire parece cargado de electricidad antes de una tormenta. Mi mamá cuenta que se levantó en la madrugada para prepararme un biberón. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el viento que soplaba suave desde la laguna. Mientras caminaba por el pasillo central, notó algo extraño. Una luz tenue se filtraba por la rendija de la puerta de la bodega. Ella sabía perfectamente que nadie debía estar ahí a esas horas. Al acercarse con sigilo, su corazón empezó a martillear contra sus costillas. La puerta estaba apenas entreabierta. Al asomarse por el espacio de apenas unos centímetros, vio a un hombre. No era un hombre de la familia. Era un sujeto alto, de espalda encorvada, vestido con harapos oscuros. Estaba de espaldas a ella, hurgando con una desesperación frenética entre las cajas de cartón. Movía las cosas con una fuerza, lanzando objetos al suelo sin importarle el ruido. Mi mamá, presa del pánico, pensó de inmediato en lo más lógico dentro de su terror. Un ratero se había metido a la casa buscando algo de valor para vender. Sin pensarlo dos veces, en un arranque de adrenalina pura, mi mamá se lanzó contra la puerta y la cerró de un golpe. Gritó con todas sus fuerzas llamando a mi abuelo. El abuelo, que siempre dormía con un ojo abierto, llegó en segundos empuñando un madero grueso que usaba para atrancar la entrada principal. «Hay alguien adentro, papá». «Se metió un hombre», gritaba mi madre, llorando de puro susto. Entre los dos se pegaron a la puerta, sosteniendo la manija con todas sus fuerzas y empujando el peso de sus cuerpos contra la madera. Desde el interior, la respuesta fue inmediata y aterradora. El hombre empezó a forcejear. Sentían como la puerta vibraba bajo los impactos de alguien que quería salir a toda costa. Pero lo más extraño eran los sonidos. No había insultos, ni había súplicas de un ladrón atrapado. Solo se escuchaban ruidos de cosas rompiéndose y un jadeo gutural, un sonido áspero. De pronto, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Mi mamá y mi abuelo se quedaron inmóviles, con los oídos pegados a la madera, tratando de descifrar qué estaba pasando. No se oía nada. Ni pasos, ni respiración. El cuarto, que no tenía ventanas ni ninguna otra salida, parecía haberse convertido en una tumba vacía. Mi abuelo, que era un hombre de campo y de mucho carácter, decidió que no podían quedarse ahí toda la noche. Sabía que si el tipo estaba armado, era mejor enfrentarlo de una vez. Le hizo una señal a mi mamá para que se apartara y se preparara para correr. Él agarró firme su madero, contó hasta 3 en silencio y abrió la puerta de par en par, listo para estrellar el garrote contra la cabeza del invasor. Pero lo que ocurrió en ese segundo desafió toda lógica. Del interior de la bodega no salió un hombre. Salió una cabra. Un animal de color negro. Tenía el pelo largo y sucio, los cuernos retorcidos y filosos, y unos ojos que brillaban como un vibra maligna y burlona. El animal salió disparado a una velocidad increíble, pasando justo entre las piernas de mi abuelo, quien estuvo a punto de caer por la sorpresa. La cabra corría por el pasillo directo hacia la puerta principal de la casa, la cual mi abuelo había dejado sin el tranco al salir corriendo. El animal empujó la madera con la cabeza y se perdió en la oscuridad de la calle de terracería. Los cascos de la cabra golpeando el suelo sonaban como piedras chocando entre sí, un sonido que se fue perdiendo en la distancia hasta desaparecer. Mi madre y mi abuelo se quedaron petrificados. La sensación de irrealidad era total. ¿Cómo era posible? Ellos habían visto a un hombre. Habían sentido la fuerza de un hombre empujando la puerta. Con el corazón todavía acelerado, entraron a la bodega para tratar de entender qué buscaba aquel ser. Al encender la luz del cuarto, el panorama era desolador.
Las cajas estaban rotas y el contenido esparcido por todo el piso. Sin embargo, no faltaba nada. Las herramientas del abuelo, algunas piezas de plata de mi abuela, cosas que un ladrón real se habría llevado. Todo estaba ahí. Entonces, mi mamá soltó un grito de puro horror al ver el rincón donde guardaban mis cosas. Ahí, en el suelo, estaba toda mi ropa de bebé. Mis chambritas tejidas a mano por la abuela, mis mamelucos de algodón, mis pañeros blancos. Todo estaba totalmente mordisqueado. Pero no eran mordidas de un animal que busca alimento. La ropa estaba desgarrada con una sana inexplicable, llena de una baba espesa y amarillenta que despedía un olor rancio, como a huevo podrido. Era como si el intruso, en su forma de hombre o de cabra, hubiera estado buscando mi olor con una obsesión diabólica. Cada prenda que yo había usado estaba hecho pedazos. Mi abuelo se puso pálido y se persignó. Él sabía perfectamente lo que eso significaba. En Catemaco, cuando un animal aparece y se ensaña con las pertenencias de un recién nacido, no hay duda, era un nahual. Se decía que los nahuales, brujos que cambian de forma, buscan la ropa de los niños que aún no han sido bautizados o protegidos para rastrearlos. Usan el olor y la esencia de la ropa mordisqueada para crear una conexión espiritual y, eventualmente, regresar por el alma del pequeño o para causar una enfermedad que los médicos no pueden curar. Esa noche mi abuelo se quedó sentado en la entrada con su madero y un rosario, mientras mi madre me apretaba contra su pecho, rezando todo lo que sabía y cubriendo mi cuna con sal y palmas benditas. Al día siguiente, mi madre quemó toda esa ropa mordisqueada en el patio trasero, siguiendo las instrucciones de una curandera local. Dicen que mientras las prendas se consumían, el humo que salía no era blanco ni gris, sino negro y espeso, y que el olor que despedía era tan nauseabundo que los vecinos tuvieron que cerrar sus ventanas. Hasta el día de hoy, mi mamá me cuenta esta historia y todavía se le pone la piel de gallina. Muchas gracias por leerme, Gato Macabro. Espero que este relato le recuerde a tu audiencia que, a veces, los ladrones no vienen por tu dinero, sino por algo mucho más valioso y oscuro. Horror en los Apalaches. La criatura que se llevó a los niños. Hola, Gato Macabro. Te escribo esto porque he escuchado los relatos de guardabosques en tu canal y, aunque muchos son aterradores, lo que me tocó vivir en los Montes Apalaches hace casi 10 años es algo que no aparece en los informes oficiales, o al menos, no como realmente sucedió. Para los que no conocen la zona, los Apalaches no son solo montañas, son una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. Hay partes donde el bosque es tan denso que la luz del sol ni siquiera toca el suelo. Es un lugar lleno de cuevas calizas, grietas profundas y un silencio que, a veces, se siente pesado, como si los árboles estuvieran escuchando. Aquí, los locales no silban de noche y nunca responden si escuchan que alguien grita su nombre desde la espesura. Yo no creía en esas cosas. Hasta que me tocó coordinar la búsqueda de un niño en el sector de Blackwall. Fue un martes de octubre. Un niño de 6 años, Sam, había desaparecido de un campamento familiar mientras sus padres armaban la tienda. Fue cuestión de segundos. El equipo de guardabosques activó el protocolo de inmediato. Peinamos la zona durante 3 días. Estábamos exhaustos, con los pies ampollados y la moral por los suelos. Habíamos revisado cuevas, cañadas y riscos. Nada. Ni una fibra de ropa, ni una huella. Al cuarto día, mi compañero y mejor amigo, Mier, se fue a cubrir un sector cerca de una zona conocida como la Garganta del Diablo, un sistema de cuevas poco explorado por su inestabilidad. Yo estaba a unos 2 kilómetros de él cuando su voz entró por el radio. Ven a mi posición. Por favor, no hagas ruido. Solo ven. Trae los binoculares. Dios mío, no vas a creer lo que estoy viendo. Corrí lo más rápido que pude, tratando de no alertar a lo que sea que Mier estuviera viendo. Cuando llegué a su posición, él estaba agazapado tras una roca enorme que daba hacia un valle, una depresión profunda rodeada de pinos altísimos. Me señaló hacia el frente, hacia la entrada de una gruta que no estaba en nuestros mapas. Saqué los binoculares y enfoqué. Se me detuvo el corazón. A unos 100 metros, saliendo de entre la maleza, caminaba una figura. Al principio pensé que era un oso erguido, pero la forma en que se movía era demasiado humana. Era un ser alto, cubierto de un pelaje negro, pero con una estructura ósea que no pertenecía a este mundo. Tenía las patas traseras de un animal, con pezuñas. Su cabeza recordaba la de un chivo o un ciervo, pero sin cuernos, con una cara alargada y unos ojos que, incluso a la distancia, brillaban de forma maligna.
Caminaba en dos patas con una elegancia infernal. Y entonces escuchamos un silbido. Una melodía dulce, rítmica, infantil, era el sonido más hermoso y triste que he escuchado jamás, y lo hacía 1000 veces más espeluznante. Detrás de él, en una fila perfecta, salieron de la maleza 5 niños. Se movían como zombies, gato macabro. Tenían la ropa rota y estaban sucios, pero caminaban de forma extraña, con la mirada perdida en el vacío y los brazos caídos a los costados. No lloraban, ni pedían ayuda. Simplemente seguían el ritmo de aquel silbido diabólico. El último de la fila era Sam, el niño que buscábamos. Pero había otros 4 que no reconocíamos, niños que seguramente llevaban semanas o meses desaparecidos de otros condados. El ser llegó a la entrada de la cueva, se hizo a un lado y, con un gesto casi caballeroso de su mano larga y peluda, indicó a los niños que entraran. Uno a uno, los pequeños desaparecieron en la oscuridad de la montaña. El ser entró al final, lanzando un último silbido. Mier y yo nos quedamos paralizados. No podíamos disparar, temíamos darle a un niño. Llamamos de inmediato a la central, pidiendo apoyo táctico y policía estatal. Dijimos que teníamos a los niños localizados en una cueva, pero omitimos lo de la criatura porque sabíamos que nos tomarían por locos o que delirábamos por el cansancio. La policía y el equipo de rescate llegaron 2 horas después. Entraron con linternas potentes y armas largas. El operativo fue un caos de gritos y adrenalina. Cuando llegaron al fondo de la primera cámara de la cueva, los hallaron. Había 4 niños sentados en círculo, en un trance profundo. No reaccionaban a las luces ni a los toques de los oficiales. Cuando finalmente los sacaron y los médicos empezaron a atenderlos, los niños solo repetían una frase, con voces monótonas y vacías. El hombre peludo nos trajo. El hombre peludo quiere que descansemos. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura de verdad. Mier y yo estábamos ahí, contando a los rescatados mientras los subían a las ambulancias. 1, 2, 3, 4. Falta 1. Le dije al sargento de la policía. Había 5 niños siguiendo a esa cosa. La policía volvió a peinar la cueva. Revisaron cada grieta, cada agujero. No había nadie más. El 5.º niño, el que iba justo delante de Sam en la fila, se había desvanecido. Los niños rescatados no supieron decir quién era el otro, simplemente decían que él ya se había ido con el pastor. 3 días después, el horror subió de nivel. Un grupo de excursionistas reportó un olor nauseabundo cerca de una grieta a 3 kilómetros de la primera cueva. Mier y yo fuimos los primeros en llegar, esperando encontrar un animal muerto. Lo que encontramos fue el cuerpo de un infante en condiciones terribles. Estaba en una posición muy inusual, como si lo hubieran dejado caer desde una gran altura dentro de la grieta. El informe oficial que salió días más tarde fue una completa mentira. El reporte decía que el niño había sido atacado por un depredador alfa, posiblemente un puma o un oso negro de gran tamaño, que lo había arrastrado hasta ahí. Pero Mier y yo vimos el cuerpo antes de que los forenses lo cubrieran. Gato macabro, el niño estaba vestido con una pijama azul que Sam, el niño que rescatamos, reconoció después. Era el 5.º niño. El que habíamos visto caminando detrás de la criatura. Pero había un detalle que me quitó el sueño por años. El niño que encontramos sin vida en la grieta. Era un niño que había desaparecido hacía 3 meses en un parque nacional a cientos de kilómetros de aquí. Sin embargo, en la visión que tuvimos por los binoculares, ese niño se veía fresco. Es como si esa cosa, ese pastor de los Apalaches, los mantuviera en una especie de limbo, suspendidos en el tiempo mientras les son útiles, para luego desecharlos como basura en las grietas del monte. Sam, el niño que sobrevivió, a veces se despierta gritando por las noches. Su madre me llamó una vez, desesperada, porque Sam dice que todavía escucha el silbido desde el bosque detrás de su casa. Dice que el hombre peludo le prometió que volvería por el resto de su rebaño. En los montes Apalaches se habla de muchas cosas horribles. De los skinwalkers, de gente de las sombras y de portales. Pero yo sé lo que vi. Vi a un pastor que no era humano guiando a un rebaño que no eran ovejas. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Solo les pido a tus seguidores una cosa: si el bosque silba, corren en dirección contraria. El disfraz de la novia del cerro. Mira, una bruja, mire. Ven. Adiós, Hola, gato macabro. Te escribo porque esta historia me da vueltas en la cabeza cada vez que intento dormir.
Sé que en tu canal se cuentan historias de gente que se pierde en el monte, pero lo que me pasó a mí no fue una desaparición, fue una cacería de la que me salvé por puro milagro, o mejor dicho, por el coraje de la mujer que en ese entonces era mi esposa. Todo ocurrió hace unos 7 años. En aquel tiempo, las cosas en mi casa estaban tensas. Yo soy ingeniero, pero por azares del destino me quedé sin empleo por un largo periodo. Mi ex esposa, por el contrario, trabajaba en el municipio, tenía un puesto bien acomodado y ella era la que mantenía el hogar mientras yo me hundía en la frustración de no conseguir nada. Vivíamos en una casa que estaba justo al pie del cerro, en una de esas colonias donde el pavimento se acaba y lo que sigue es pura piedra y matorral. La falta de trabajo y el encierro me pusieron paranoico. Empecé a sospechar que ella me engañaba con alguien del trabajo. La veía llegar tarde, siempre arreglada, y yo me sentía menos. Pero la realidad era que el que estaba a punto de caer en una trampa mortal no era ella, sino yo. Un día, ya muy tarde, salí de la casa para ir a la tienda por unos cigarros. Mi esposa aún no llegaba de la oficina. Al pasar por una calle medio fea, de esas que están mal iluminadas y donde las casas parecen estar a medio construir, la vi. Era una muchacha joven, calculo que unos 5 años menor que yo. Estaba sentada sobre un ladrillo, en una esquina oscura, sollozando bajito. Me detuve en seco. Me dio lástima verla ahí tan desprotegida. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Ella levantó la cara y, a pesar de que estaba llorando, me pareció la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía una piel perfecta y una mirada que te atrapaba. Me dijo que su novio la había tratado muy mal, que habían tenido una pelea horrible y que se había salido de la casa donde vivían, que supuestamente estaba por ahí cerca. Nos quedamos platicando un rato largo bajo el poste de luz que parpadeaba. Entramos en confianza rápido. Ella era dulce, me escuchaba como nadie lo hacía en ese momento. Al final, se despidió con una sonrisa que me dejó cautivado. Desde esa noche, yo ya no era el mismo. Sabía que estaba mal, yo seguía casado, pero me obsesioné. La buscaba todos los días. A veces me la encontraba cuando iba a la tienda por la tarde, otras veces salía a correr muy temprano, de madrugadita, solo para ver si la veía por la misma zona. Y siempre estaba ahí, como si me estuviera esperando. Me enamoré perdidamente. O eso creía yo. La conquisté, le llevaba detalles y ella me correspondía con una intensidad que me nubló el juicio. Empezamos a planear lo impensable, escaparnos juntos. Y yo quería dejar mi vida fracasada, mis sospechas de infidelidad y mi casa al pie del cerro para irme con ella a donde fuera. Lo que yo no sabía es que mi esposa ya se había dado cuenta de todo. Ella, con su instinto y la astucia que siempre tuvo, me seguía a escondidas. Vio cada una de nuestras pláticas, vio cómo me brillaban los ojos con esa muchacha, pero en lugar de armarme un escándalo en ese momento, decidió investigar quién era esa mujer que le estaba robando al marido. Llegó el día acordado para la huida. Yo tenía mi maleta lista escondida en el carro. Fui al punto de reunión, una zona desolada cerca de donde la conocí. Pasó 1 hora, pasaron 2, y ella nunca llegó. El frío del cerro me calaba los huesos y la desesperación me carcomía. Derrotado y confundido, regresé a mi casa pensando que se había arrepentido de todo. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Mi esposa estaba sentada en la sala, llorando desconsoladamente, pero no era un llanto de tristeza común, era una mezcla de rabia, asco y un terror profundo que le hacía temblar las manos. Estaba pálida, como si hubiera visto a la muerte de frente. ¿Dónde estabas?, le pregunté, intentando ocultar mi culpa. Ella se levantó y me soltó toda la verdad de golpe. Me contó que esa tarde, antes de nuestra cita, ella decidió enfrentar a la muchacha. La siguió desde la calle donde siempre nos veíamos. Vio que la joven caminaba hacia una parte del cerro que parecía completamente inhabitada, un lugar donde el terreno es tan inclinado que nadie construye. Ahí, escondida entre unos matorrales y mezquites, había una construcción en ruinas, una casita sin terminar, sin techo y con las paredes carcomidas por el tiempo. Mi esposa se quedó a una distancia segura, espiando desde unos matorrales, esperando el momento para salir y reclamarle. Pero lo que vio le robó el aliento. Dice que la muchacha entró a las ruinas y, creyéndose sola, empezó a moverse de forma extraña. De pronto, la joven se llevó las manos al cuello y comenzó a hacer algo impensable. Se empezó a quitar la piel. Mi esposa me lo describió como si se estuviera quitando un disfraz de látex o un vestido demasiado ajustado. La piel de esa joven hermosa se fue desprendiendo poco a poco, cayendo al suelo como un saco vacío. Debajo de esa piel no habían músculos ni venas. Lo que quedó ahí parado era una vieja horrorosa, una criatura huesuda pero con carne colgando, con el cabello enmarañado como un nido de pájaros y la piel real llena de mugre y costras.
Sus dedos eran largos y terminaban en uñas amarillentas. A mi esposa se le olvidó el coraje. El miedo la paralizó. Vio como esa viejita se agachó y empezó a trepar por la ladera del cerro. No caminaba como una persona, dice que escalaba como si fuera una araña gigante, usando pies y manos para aferrarse a las rocas con una velocidad inhumana, internándose en las partes más altas y oscuras del monte donde ya no hay veredas, como si fuera a buscar algo que cazar para comer. Cuando la criatura se perdió de vista, mi esposa, movida por una mezcla de adrenalina y protección hacia mí, se armó de valor. Entró a las ruinas y encontró la piel de la muchacha tirada en un rincón. Me dijo que al tocarla se sentía fría, como cuero viejo pero baboso. La agarró con asco, salió de ahí corriendo y se la llevó a un baldío cercano. Ahí, le echó gasolina y le prendió fuego. Mi esposa me juró que, en el momento en que la piel empezó a consumirse por las llamas, desde lo más alto del cerro se escuchó un grito. No fue un grito humano, gato macabro. Fue un aullido de dolor, un chillido profundo y gutural que retumbó en las paredes de piedra de la montaña. Era el grito de algo que acababa de perder su forma de engañar al mundo. Mi esposa no esperó más y corrió a la casa a encerrarse con llave. Al principio, yo no le creí. Pensé que era una historia inventada para retenerme, para asustarme y que no me fuera con la otra. Pero con el paso de los días, la espina se me quedó clavada. Regresé a la calle donde la veía y no había rastro de ella. Pregunté en las pocas casas de alrededor y nadie conocía a ninguna muchacha con esa descripción. Nadie la había visto vivir por ahí. Fue entonces cuando comprendí por qué ella nunca me decía dónde vivía, por qué siempre nos veíamos en la calle y por qué sus manos siempre estaban tan frías, incluso en las tardes de calor. Mi ex esposa y yo terminamos separándonos poco después. La confianza se había roto por mi traición, y ella no podía dejar de verme con el miedo de que yo hubiera estado a punto de meter a un monstruo a nuestra familia. Conseguí trabajo de ingeniero en otra ciudad y traté de rehacer mi vida, pero el cerro siempre me recuerda lo que pasó. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando qué hubiera pasado si mi esposa no la hubiera seguido. ¿A dónde me pensaba llevar esa cosa? ¿Qué habría pasado esa noche si nos hubiéramos escapado? A veces sueño que estoy en ese cuarto en ruinas, y que ella se quita la piel frente a mí mientras me dice con esa voz ronca: vámonos, mi amor, el cerro nos espera. Tengan cuidado con quienes conocen en las orillas de los pueblos, amigos. No todas las caras bonitas tienen alma, y algunas, ni siquiera tienen huesos humanos debajo de esa piel que presumen. Gracias, gato macabro, por dejarme contar mi historia. Espero que esto sirva de advertencia para otros. El nahual de la sierra que se llevó a mi perro. Esto me pasó hace unos años, gato macabro, en un ranchito perdido en las sierras de Chihuahua, cerca de la Sierra Madre Occidental. Yo vivía ahí con mi familia, trabajando en el campo, y cada tarde, después de ordeñar las vacas, sacaba a pasear a Rocky, mi rottweiler grande, musculoso, con más fuerza que sentido común. Era un perro fiel, de los que ladran fuerte a cualquier sombra, pero se echan a mis pies cuando llego cansado. La gente del rumbo siempre hablaba de cosas raras en la sierra: nahuales, cadejos, luces que se mueven solas, hasta hombres que se convierten en lobos por la noche. Yo me reía. Pensaba que eran cuentos de abuelas o de borrachos que veían visiones después de la mezcalera. Nunca creí en nada de eso. Hasta esa noche de invierno, era enero, oscuro a las 5 de la tarde. El frío de la sierra pegaba muy duro. Rocky iba delante, olfateando el camino de terracería, su collar tintineando como siempre. El monte estaba desierto, solo nosotros dos. Me gustaba esa tranquilidad, el crujido bajo las botas, el aliento blanco en el aire, la linterna cortando la oscuridad entre los pinos y los encinos. Pero esa noche empecé a sentir que nos observaban. Al principio fue sutil, como si alguien caminara paralelo a nosotros, justo dentro de la línea de árboles. Cada vez que paraba, el sonido paraba. Ramitas crujiendo, hojas moviéndose. Pensé, algún compa regresando tarde, o un venado. Pero Rocky se tensó, mirando fijo al monte. Tranquilo, Rocky, le dije, pero mi voz sonó rara. Llamé al aire. Órale, quien quiera que seas. Ya está, sal de una vez. Nada. Solo respiración. No la mía, no la de Rocky. Algo pesado, como si intentara contenerse. Contra todo sentido común, salí del camino y me metí entre los pinos, linterna en mano. Rocky me siguió, tenso. La luz barrió la oscuridad. Y ahí estaba.
Al principio pensé que era un hombre alto, ancho de hombros. Pero cuando la luz le dio en la cara, no era humano. Ojos como carbones ámbar, brillando en la penumbra. Hocico alargado, dientes expuestos. Estaba erguido, fácil 2 metros y pico, cubierto de pelo gris áspero. Brazos largos, terminando en garras negras como cuchillos. No era un disfraz. Era un nahual. Un hombre que se había transformado, como cuentan las leyendas antiguas, protegido por Tezcatlipoca, o peor, por un pacto con algo oscuro. Me quedé paralizado. Pero Rocky no. Ladró una vez un ladrido profundo, furioso, y eso fue suficiente. La cosa se lanzó hacia adelante con gran velocidad. Era imposible para algo tan grande. Grité, di media vuelta y corrí. Rocky salió disparado delante, la correa se soltó de mi mano. Detrás oía ramas rompiéndose y una respiración jadeante. Tropecé con una raíz y caí. El dolor me subió por la pierna, pero miré atrás justo a tiempo, el nahual cerrándose, garras extendidas. Entonces Rocky saltó. Mi perro se lanzó contra él en pleno vuelo, dientes al descubierto, gruñendo como nunca lo había oído. Chocaron con un golpe seco. Rocky mordió el brazo peludo, pero la cosa lo agarró por el cuello con una mano enorme y torció. El crujido fue horrible. Resonó en la sierra. Rocky quedó inmóvil. El nahual me miró. Bajó la vista a Rocky, tirado en el suelo. Por un segundo eterno pareció decidir algo. Luego, sin un ruido, levantó el cuerpo de mi perro con un brazo y se perdió entre los pinos. Desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé tirado, temblando, y llorando. No sé cuánto tiempo. Al final me levanté, cojeando, y salí del monte. Fui directo a la casa. Le conté a mi familia todo, la criatura, los ojos, cómo se llevó a Rocky. Me miraron con lástima. Dijeron que probablemente fue un lobo grande, o un ataque de algún animal rabioso. Hay lobos sueltos en la sierra, dijeron. No me creyeron ni una palabra. Ni siquiera tomaron en serio lo de los ojos ámbaro que caminaba erguido. Pasé 2 semanas buscando. Volví a la sierra todos los días, gritando su nombre, revisando cada sendero, cada claro. Nada. Ni rastro de Rocky. Solo silencio. Y esa sensación de que algo me observaba desde los árboles. Ahora, cuando el sol se pone en la sierra, me aseguro de estar en casa. Puertas cerradas, luces encendidas, porque sé que hay algo ahí fuera. Y sé que me recuerda. A veces, en noches de invierno, oigo un aullido lejano. Y se me pone la piel de gallina. Pienso en Rocky. En cómo me salvó. En cómo esa cosa se lo llevó como trofeo. La sierra de Chihuahua no es solo monte. Es un lugar donde las leyendas son reales. Nahuales, hombres que se desprenden de su piel por la noche, transformándose en lobos o coyotes para acechar. Siguen ahí. Esperando. Y yo no vuelvo a entrar de noche. Nunca más. Si alguna vez vas por las sierras del norte de México, de noche, con tu perro o solo, mantente en el camino. Y si ves ojos ámbar brillando entre la maleza, corre. Reza un Padre Nuestro. Y no mires atrás. El nahual del turno nocturno. Hola, gato macabro. Espero te encuentres bien. Nunca antes creí en cosas sobrenaturales, mucho menos en nahuales. Durante años trabajé en el ramo de la seguridad. La empresa donde trabajé es enorme. Hay cámaras por todos lados, y mucho movimiento de día. Por las noches solo nosotros y el ruido constante de la electricidad. En el turno nocturno éramos pocos. Siempre los mismos. Con el que más convivía era él, mi compañero. Entramos casi al mismo tiempo. Nos tocaban rondines juntos, y antes de ir a revisar preparábamos café a las 3 de la mañana. Además de las pláticas sin importancia para no dormirnos. Lo conocía bien. O eso creía. Una noche apareció un perro sentado cerca de la entrada principal donde estaba una de las casetas de vigilancia. No parecía un perro callejero. Se veía que estaba bien alimentado, limpio. Su pelaje era entre café y negro muy brilloso. No sabíamos qué raza era. Solo veíamos que era muy grande con el pelaje pegadito al cuerpo y hocico alargado. Aunque no parecía de la calle tampoco traía collar ni placa. Otro compañero le aventó comida. El perrito comió tranquilo y luego dio vuelta en círculo y se echó en la mera entrada de la caseta. Desde esa noche comenzó a aparecer seguido. Queríamos agarrarlo para que alguien se lo llevara a su casa, pero a pesar de que era tranquilo, cuando te acercabas de más nos mostraba sus colmillos y gruñía bajito.
Como era un perro grande, sí nos daba miedo que nos fuera a hacer algo. Pedimos permiso al supervisor para adoptarlo y cuidarlo en las instalaciones. Un compañero llevó una casota para mascota. Le teníamos al lado de la caseta. Nunca permitimos que se moviera de ahí para que nadie se quejara. A veces no le veíamos. Lo buscábamos pero no lo encontrábamos. Al otro día parecía como si nada. De hecho, a veces pasaban días sin que lo viéramos. Otras estaba ahí desde que llegábamos. ¿Y sabes qué, gato macabro? No todos lo veían. Algunos decían que no había nada cuando preguntábamos. Otros juraban haberlo visto cruzar el estacionamiento y desaparecer detrás de los contenedores. Pero nadie se alarmaba porque siempre regresaba. Mi compañero decía que el perro le caía bien. Aunque ellos nunca habían estado en el mismo momento. Ni siquiera cuando el perro llegó. Lo decía con una familiaridad rara. Como si ya lo conociera. Luego empezaron los detalles pequeños. Comentarios fuera de lugar. Mi compañero decía cosas que habían pasado en los turnos en que él no iba. Hasta compartía detalles o movimientos en zonas donde él no había estado. Alarmas que solo saltaron cuando yo estaba de turno, pero que él describía con exactitud. Pensé que alguien le contaba. Ya sabes, el chisme es fuerte hasta en hombres. Pensé que yo estaba exagerando. Una noche, durante el rondín, caminó delante de mí. Ahí noté algo sumamente perturbador. Mi compañero al caminar se veía raro. Nunca antes lo había notado, ni nadie más. Lo sé si hubieras hecho burla de eso, porque ya sabes cómo es la gente burlona. Bueno, mi compa tenía las piernas como rígidas. Su paso era corto y un poco torpe. No sé bien cómo describirlo. Solo recuerdo que cuando me percaté de eso, exhalé un poco fuerte como de sorpresa y él volteó. Pero sabes, no volteó la cabeza, sino que giró con todo el cuerpo, como si no pudiera mover su cabeza sin que su cuerpo también lo hiciera. Le inventé que me hacía falta condición y que por eso me había cansado. Luego siguió caminando torpemente pero seguro. Se detenía como si escuchara algo pero yo no. Le dije su nombre. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó baja, arrastrada y ni me miró. Ya después regresamos y cada quien siguió el turno normal. Pero yo me sentía extraño al estar cerca de él, después de lo que vi. Estaba procesando y pensaba que a lo mejor le dio poliomielitis de niño y hasta ahora me daba cuenta. No sé. Luego, otro compañero comentó después, casi en broma, que parecía distinto cuando entraba al turno. Que antes era más platicador. Que ahora se quedaba callado, mirando fijamente la reja que da al fondo del terreno. Ese fondo era lo más viejo del lugar. Antes de la empresa, ahí había casas. Eso lo sabíamos todos. El gobierno compró el terreno hace años. No todos se quisieron ir. Una madrugada, el perro volvió. Estaba sentado justo donde mi compañero solía pararse a fumar cuando no había nadie cerca. Lo miré fijo. El animal me sostuvo la mirada. Sentí algo incómodo. Creo que no era miedo. Algo peor. La sensación de que algo encajaba demasiado bien. Esa noche mi compañero no llegó a su turno pero el perro sí. Al día siguiente, él apareció como si nada. Traía tierra en los zapatos. Me dijo que había estado ahí la noche anterior, que todo estuvo tranquilo. Lo vi agacharse. Rascó el suelo con la punta del zapato. Igual que el perro. Ahí mi mente voló. Vi la similitud entre uno y otro. La confirmación no llegó enseguida. Llegó tarde, cuando ya no había forma de negarla. Una vez un compañero del otro extremo del terreno gritó. Salí corriendo. Llegué justo a tiempo para ver cómo una sombra se encogía, cómo la forma humana se rompía en ángulos imposibles, cómo el cuerpo caía sobre 4 patas. Para luego convertirse en perro y salir corriendo perdiéndose en la oscuridad. Lo más raro es que después de eso mi compañero ya nunca volvió. El supervisor no quiso decirnos más. La empresa siguió funcionando. Cambiaron turnos. Reforzaron cámaras. El fondo del terreno quedó siempre vacío. Yo no creía en nahuales. Pero con el tiempo todos llegamos a esa conclusión. Mi compañero de años era un nahual trabajando con nosotros y quién sabe por qué lo hacía. Algunos especulan que ahí era su casa y que el gobierno se la quitó y por eso nunca quiso marcharse. Ya nunca lo volvimos a ver ni a él ni al perro. Al menos el tiempo que yo seguí trabajando. Mi vecina la bruja. Hola, gato macabro, me llamo Mayra y soy del Estado de México.
Quiero que sepas que me encanta tu canal. Me ha ayudado mucho para poder relajarme y bajar mi estrés del día a día. Ya sabes, el trabajo es estresante. Antes vivía en el Estado de México hasta que me casé. Lo digo porque viví toda mi infancia, adolescencia y parte de mi adultez allá y pasaba de todo. Especialmente con las vecinas de mi calle. Siempre había muchos pleitos entre ellas. En plena calle se gritaban, incluso hasta se golpeaban y, entre todo ese bullicio, se echaban en cara las brujerías que se hacían. Recuerdo que los pleitos comenzaban con eso. En sus casas amanecía tierra de panteón, sal y hasta otras cosas más fuertes y por eso iban a sus casas a reclamar. Mi familia y yo siempre tratamos de mantenernos al margen, para no meternos en problemas, pero aún así mi mamá le hablaba a algunas vecinas, y luego le platicaban los detalles de esos conflictos. Una noche estábamos en la sala de la casa porque esperábamos que llegara mi papá, que era mesero y salía muy tarde del trabajo. Solía llegar después de la medianoche. Mi hermana, mi mamá y yo estábamos platicando con la luz apagada porque el ventanal permitía que la luz de la luna iluminara la casa. Estábamos disfrutando de un té y chismeando. En eso escuché un ruido en la calle y me asomé por la ventana. Vi que la vecina del frente tenía abierta su puerta y ella estaba asomada, pero solo se le veía la cabeza. Me retiré tantito de la ventana y les dije a mi mamá y a mi hermana. Enseguida mi mamá me dijo que ya no me asomara porque esa señora era bruja y estaba esperando a que nadie pasara para ir a dejarle huevos o ramos a su enemiga. Yo me reí y no aguanté la curiosidad y me iba a asomar. En eso, mi mamá muy seria me quitó de la ventana y me dijo enojada, que no lo hiciera porque me iba a asustar, porque esa señora era una bruja. No entendí por qué se había puesto tan pesada. Se enojó y nos dijo que nos fuéramos a acostar, que ella esperaría sola a mi papá. Le intenté preguntar otra vez, pero ya se veía molesta y me subí a mi habitación. Pero desde mi recámara también había una ventana que daba a la calle. Admito que tenía curiosidad, pero también me dio miedo porque la actitud de mi mamá fue rara. Al final ya no me asomé porque cuando subí a mi recámara prendí la luz y seguro ya se había dado cuenta la vecina. Al otro día, en mi mente estaban las palabras de mi mamá, que me iba a asustar porque era una bruja. No tuve oportunidad de preguntarle algo sobre esto porque en la mañana me fui a trabajar y cuando regresé ella estaba seria conmigo. Después de eso, por las noches solía asomarme por la ventana antes de acostarme. Pasaron días y todo normal. Una noche que mi papá no llegaba, mi mamá lo estaba esperando, pero ya no nos decía que la acompañáramos. Aún así, desde mi habitación, con la luz apagada, me quedaba despierta. Pasaban de la 1 de la madrugada. Estaba viendo la calle por la ventana, pero por una rendijito para que no se notara. En eso escuché que se abrió una puerta pero no salía nadie. No sé qué me dio por ver al otro lado de la acera, en la casa de la vecina enemiga de la bruja. Vi una silueta alargada moviéndose lentamente. No se distinguía bien porque no había buena iluminación, solo las sombras me daban idea de lo que estaba pasando. Parecía como si estuviera haciendo un ritual en la puerta de la señora, pues se veían movimientos como de cruz. Eso no me pareció extraño porque ya sabía que se echaban brujerías. Pero me quedé petrificada cuando vi que esa silueta se iba aclarando. Primero vi las piernas. Eso fue lo que más me llamó la atención. No caminaban como las de una persona normal. Daban pasos largos, como si le costara trabajo doblarlas bien, como si no estuvieran hechas para moverse así. Avanzaban despacio, pero sin detenerse. Caminaba chueca. Conforme se fue acercando a su puerta, el cuerpo empezó a verse mejor. No por completo, sino por partes. Era un cuerpo alargado y encorvado. Como si la forma no terminara de acomodarse. Ya para ese punto me sentía nerviosa, como si algo me apretara el pecho. Tenía las manos tensas y sudorosas mientras agarraba la orilla de la ventana sin darme cuenta. Cuando levantó un poco la cabeza, vi el rostro. Era ella. La vecina del frente. Alcancé a ver fragmentos antes de que entrara a su casa. Justo antes de cerrar la puerta, volteó hacia mi ventana. Miró directo. Cerró la puerta con calma. Esa noche no bajé a decir nada. Tampoco le pregunté a mi mamá al día siguiente. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Pasaron los días. Me costaba quedarme dormida y cuando lo lograba, cualquier ruido me hacía abrir los ojos. Días después, de madrugada, me despertó una voz. Era la voz de mi mamá. Dijo mi nombre, bajito, como cuando me hablaba para no despertar a los demás. Me incorporé en la cama. Lo primero que se me hizo raro fue que la voz venía de la ventana, no del pasillo. Demasiado raro porque la ventana da a la calle y estaba en un segundo piso. Volvió a decir mi nombre. Esta vez más cerca. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana sin prender la luz. Me asomé apenas, como lo había hecho otras noches. Afuera estaba oscuro, pero distinguí la figura parada frente a mi ventana.
Era la silueta chueca, la silueta de la bruja de enfrente. No hablaba claro. Movía la boca, pero no se entendía lo que decía. Sonaban raro y seguía usando la voz de mi mamá, pero ya no sonaba igual. Me quedé ahí, de pie, sin poder moverme. Sentía el cuerpo rígido, como si no me respondiera. La vi sonreír, o mejor dicho, burlarse mientras se acercaba un poco más al vidrio. Se veía flotando. Después se fue. A la mañana siguiente le dije a mi mamá que ya no quería dormir en ese cuarto. Le expliqué todo. Ella no me preguntó nada, parecía que ya sabía. Luego me llevó con una señora para que me limpiaran con huevos y ramos. Después de eso volví a usar mi habitación y mi mamá cambió mi cama de lugar y me dijo que ya no me asomara nunca más a la ventana. Ya no volví a ver nada por la ventana porque si escuchaba algo me ponía audífonos. Poco tiempo después, esa vecina se fue de la calle. Nadie supo bien por qué. Yo me casé y me fui de ahí, pero todavía hoy, cuando escucho a alguien decir mi nombre con la voz de otra persona, se me aprieta el pecho igual que esa noche. Ojalá puedas compartir mi historia, gato macabro. El nahual de Misantla. Hola, gato macabro, me llamo José Luis. Me gustan mucho tus historias. Mi familia y yo siempre estamos pendientes de tu canal. Enhorabuena. Yo soy de Misantla, Veracruz, de la sierra para ser más específico, donde no hay banquetas y las casas están separadas entre sí. Les voy a platicar lo que vi hace años. En ese tiempo yo trabajaba repartiendo abarrotes en una camioneta vieja. No era gran cosa, pero alcanzaba para la casa y para que mis hijos no batallaran. Salía muy temprano de la casa y regresaba tarde. Me sabía los caminos de memoria. Tenía presente dónde habían subidas, curvas, tramos donde no conviene pararse mucho tiempo. Eso se sabe desde siempre, no porque uno sea valiente, sino porque así te enseñan desde chico. Ese día terminé más tarde de lo normal. Más bien, mi horario se alrevesó, sin querer. Entre que cargué la camioneta, entregué y cobré, se me fue la noche. Ya iba de regreso cuando el reloj marcaba casi las 5 de la mañana. No era madrugada ya en sí, pero tampoco era de día. El cielo estaba como gris azulado, como cuando amanece a medias. Recuerdo que hacía bastante aire frío. De esos fríos que se te meten en los huesos. Apagué la radio. A esa hora preferí ir en silencio o, más bien escuchando el motor. Sentir cómo responde la camioneta, saber si algo suena distinto. Para después repararlo. Además, por alguna extraña razón todavía tenía energía. Debió ser por toda la cafeína que bebí mientras trabajaba. El cielo empezaba a aclarar muy poco, apenas una franja deslavada sobre los cerros. Todavía no había escuchado cantar a los gallos, eso era bueno porque eso siempre me ha parecido mala señal. Cuando todo está tan callado, uno se siente fuera de lugar, como si hubiera salido antes de tiempo. Al respirar sentía algo extraño, como si el aire entrara a medias. Creo que no era falta de aire, más bien era una molestia, como cuando respiras hondo y el pecho no termina de aflojar. Abrí un poco la ventanilla y fue peor. Olía a humedad, a hojas aplastadas, a tierra removida, como a podrido. La cerré de nuevo y seguí manejando con la sensación de que algo no estaba bien, aunque no supiera qué. Después de un rato de ir manejando, atento, me empezó a ganar un cansancio pesado, no de sueño, sino de cuerpo. Los hombros duros, el cuello tenso. Pensé en detenerme en algún puestecito a tomar café. Luego al llegar a casa quería sentarme un rato antes de que despertaran los niños. Justo entonces la camioneta dio un jalón, como si alguien la hubiera detenido desde atrás. Aflojé el acelerador. El motor respondió con un sonido que no conocía. Avancé unos metros más, ya con un mal presentimiento. El motor volvió a fallar y se apagó sin aviso. La camioneta quedó rodeando en silencio. La orillé despacio y me quedé sentado, con las manos apretadas sobre el volante, sin moverme. Miré el reloj. Faltaban pocos minutos para las 6. Bajé del vehículo. El frío se sentía más fuerte afuera y el aire seguía molestando al respirar, como si pesara. Abrí el cofre y me quedé viendo el motor, sin ganas reales de revisarlo. Prendí la lámpara. Todo parecía en orden. Apagué la luz y fue entonces cuando sentí esa incomodidad en la espalda, como cuando sabes que algo hay alrededor aunque no lo hayas visto. Levanté la vista. Entre la maleza distinguí una figura oscura. Al principio no entendí qué era. Tardé un momento en reconocerla. Era algo como un perro enorme. Estaba parado con el cuerpo firme, como si estuviera haciendo algo que yo no podía entender qué.
Parecía que estaba haciendo una especie de ritual porque daba vueltas y luego se detenía, pero todo lo hacía mirando hacia el suelo y con las manos a la altura de la cara. No se percató de que yo lo veía. Eso hizo que no me diera tanto miedo y me atreví a acercarme un poco más. Vi que era una figura rara, tenía patas y cabeza de perro, pero las manos y torso eran como de una persona. Se veía imponente y macabro a la vez. Cuando lo vi bien, muy despacio me di la vuelta y con prisa pero con cuidado, me acerqué a la camioneta. En ese momento la molestia que tenía al respirar se hizo más marcada. Sentía un dolor en el pecho. Luego escuché pasos y volteé. Desde ahí podía ver esa cosa y noté que su postura empezaba a cambiar. El cuerpo se le fue acomodando de una manera que no correspondía con la de un animal. El lomo perdió su forma, las patas traseras se estiraron. Parecía que estuviera buscando equilibrio. Me quedé quieto. Tenía claro que estaba viendo algo que no debía y que al mínimo movimiento brusco se daría cuenta de mi presencia. Busqué las llaves en la bolsa de mi pantalón. Subí a la camioneta, giré el switch y el motor no funcionó. Luego lo volví a intentarlo y el motor hizo un ruido fuerte, rápido, hasta prender. Pensé que la cosa se daría cuenta del ruido y sin pensarlo aceleré sin mirar atrás. Recuerdo que conforme avanzaba la respiración se me fue normalizando sola. Después de eso llegué a casa y no dije nada. No quise contarle a nadie lo que vi, a pesar de que en el pueblo es bien sabido la presencia de brujas y nahuales. Yo creo que eso que vi era un nahual.